Vamos a hablar de este tema con la socióloga y directora de géneros de Fundar, María de las Nieves Puglia. María, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Semol y Fabiana la saludan. Hola, buenos días, Martín y Fabiana, un gusto. Día. Muy buenos días, María, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Hacía una introducción con referencia al 8M, en realidad porque fue un día bastante simbólico, bastante significativo, donde hubo un reclamo hacia el gobierno nacional, donde el gobierno nacional respondió eliminando el Salón de las Mujeres, dando ciertos mensajes en contra de la perspectiva de género. ¿Se puede hacer una interpretación de la falta de perspectiva de género, no solamente de este gobierno, sino de los que han pasado, con la situación de pobreza, por ejemplo, que padecen más de 6 de cada 10 mujeres? Sí, efectivamente. De hecho, un poco la semana pasada publiqué una nota en este sentido, porque en realidad, más allá de la afronta, o más allá no, más acá, de la afronta a la agenda específica de los derechos de las mujeres y las diversidades, un poco la hipótesis que vengo trabajando es que va a ser imposible no tener perspectiva de género en la toma de decisiones económicas, ¿no? O sea, sobre todo en materia económica. Sobre todo porque cuando uno mira el comportamiento de los indicadores económicos y socioeconómicos, en general pega más fuerte sobre las mujeres. Claro. Entonces, cuando uno mira la informalidad, cuando uno mira la pobreza, cuando uno mira otros indicadores que tengan que ver con empleo, como por ejemplo la brecha salarial, claramente las más desventajadas vienen siendo las mujeres. De hecho, una prueba muy clara de eso es ya el modo en el cual están diseñadas muchas políticas públicas. Pensemos que la AUH, la Asignación Universal por Hijo, sí, más del 90% de las beneficiarias son mujeres, ¿no? Porque hay un presupuesto de cómo administran esa asignación al interior del hogar para proteger los intereses y la supervivencia de sus niños y niñas, ¿no? Entonces, realmente un poco lo que yo venía trabajando es en torno a esta idea de que resulta realmente posible no tener perspectiva de género para pensar en cómo revertir algunas de las situaciones más acuciantes, más problemáticas, más con mayor emergencia en materia económica. Bueno, la verdad es que yo veo bastante complicado que se pueda avanzar en una agenda de desarrollo económico, en una agenda de salir de esta situación tremenda en la que estamos ya hace bastante tiempo. Digamos, se pronuncia en los últimos meses, pero hace bastante que estamos en una situación de crisis económica bastante urgente. Bueno, la respuesta, así para hacer un spoiler, sí, es que no va a ser muy difícil no tener perspectiva de género para poder paliar estos problemas. Claro. María, ¿interpreta usted que hay un intento de esconder bajo el tapete ciertas cuestiones? Por ejemplo, el presidente viene diciendo que no existe la diferencia salarial por el mismo puesto entre hombres y mujeres. Esto solo para tirar un ejemplo. Porque si no, todos contratarían mujeres. Si las mujeres cobran menos, son más baratas, todos irían a contratar mujeres. Claramente eso no ocurre en la realidad. Pero hay una intención con esto de eliminar el lenguaje inclusivo, de eliminar el Salón de las Mujeres de Casa Rosada. Hay una intención de desviar la mirada hacia otro sector para tratar de ocultar lo que está pasando en la realidad. Mira, si ponele que esta hipótesis sea así, ellos tendrían que tener un diagnóstico de que les está yendo mal en términos de los indicadores económicos que quieren revertir. Y la realidad es que en términos de ajuste, las cuentas nacionales las están empezando a ordenar. Entonces yo no creo que ellos tengan una hipótesis de trabajo de, bueno, qué mal nos está yendo, entonces habría que ir a hacer acciones que tengan que ver con fidelizar nuestro electorado porque en la economía nos está yendo mal. Que es un poco, si me permitís, ¿no?, elaborando la idea que quizás está detrás de lo que me traías, ¿no?, de lo que me interpelaba. Mi sensación es que no tienen esa lectura, y mi sensación es que de todos modos el avance sobre la agenda de género iba a suceder igual, independientemente de la evaluación que el gobierno hiciera de estar resolviendo o no los problemas reales, entre comillas, de la Argentina, ¿no? Mi sensación es que la comunicación, la afronta, la relación con la agenda de géneros por oposición ya está desde la campaña, ya está en buena parte de sus votantes, ¿no? O sea, de hecho salió hace poco una nota muy interesante de Vicky Murillo y otros
investigadores y analistas políticos que venían un poco mirando de qué se compone esa base, ese voto, ¿no? Y una de las cosas que está en el centro de ese voto tiene que ver con una mirada de frente a la agenda de género, ¿no? Con una sensación de que la agenda de las mujeres y las diversidades avanzó demasiado por sobre el resto de los derechos, ¿no? Entonces mi sensación es que realmente está en el core, está en el corazón del espíritu de este gobierno, ¿no? O sea, realmente no siento que haya que porque en la economía no nos esté yendo tan bien, evalúen necesario atacar lo simbólico, ¿no? Como para mí siempre van de la mano. Siempre para un proceso de redistribución tan regresiva del ingreso, es decir, una distribución tan regresiva, ¿esto qué quiere decir? Que los ingresos de los deciles más bajos pasan a los más altos, porque esto va a generar unas desigualdades bastante fuertes, seguramente veamos en los próximos meses. Para mí siempre esos procesos están acompañados de procesos simbólicos. ¿Sí? ¿Cómo nombramos eso que tenemos enfrente, no? Claro. Y la construcción de ese sujeto que tenemos enfrente en este momento, o que ellos consideran que tienen enfrente, en este momento es un ellas con A, un ellas con E, un ellas con I, un ellas en inclusivo, un ellas en no sexista, ¿no? Claro. Y que eso permite de algún modo construir un nosotros con O, por otro lado, ¿no? Sí. Con la O bien fuerte y en mayúscula. Claro, se entiende que es como buscarle responsables o generar en el imaginario colectivo que hay responsables de la situación en la que nos encontramos y que ellos vienen justamente a combatir eso. Me imagino que de ahí también esta estrecha mirada que tiene el gobierno nacional con todo aquello que es opositor forma parte de lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, vos decís perspectiva de género, lenguaje inclusivo, y mucha parte del electorado del gobierno inmediatamente dice kirchnerismo, como si fuera la misma cosa, ¿no? Cuando realmente no lo son. No, de hecho tenemos políticas de Estado muy anteriores al kirchnerismo, y tenemos políticas de Estado que han soportado los vaivenes de la política argentina y los diferentes colores políticos. Un ejemplo muy claro de eso es la línea 144. La línea 144 acaba de cumplir 10 años. La línea 144 es la línea que a nivel nacional atiende los casos por violencia de género. Sí. Y esa política se sostuvo a lo largo de todos los gobiernos, se sostuvo a lo largo del macrismo, digamos. Son políticas de Estado, ¿no? Otro ejemplo muy claro es el Plan Nacional de Lucha contra el Embarazo Adolescente. Plan Nacional de Lucha contra el Embarazo Adolescente, que fue un plan al cual se le dio mucha relevancia durante el macrismo, que se sostuvo durante el kirchnerismo. Ese plan fue extraordinario, de hecho, porque previno en buena medida y en todo el país el embarazo adolescente, ¿no es cierto? Es decir, la cantidad de adolescentes embarazadas bajó a la mitad. Sí, es un plan exitosísimo en esos términos, ¿no? Y es una política de Estado. Entonces, sería un error encapsular la perspectiva de género en un solo espacio político, ¿no? Identificarla solamente con un espacio político. Realmente, si queremos que muchas de las cosas que se hicieron en los últimos años y que se vienen haciendo antes logren ser políticas de Estado, hay que de algún modo desenquistarlas, ¿no? de los espacios políticos. Eso no significa que obviamente que hay espacios políticos que quizás tengan más entrenamiento o tengan más sensibilidad a la perspectiva de género y demás, pero realmente la apuesta, y creo que realmente se ve en exponentes, en referentas en muchos espacios políticos con interés de sostener la agenda, más allá de quién haya sido el primero o la primera que haya impulsado alguna de estas políticas, ¿no? Se ve con muchísima claridad. Vayamos, por ejemplo, al índice crianza. El índice crianza es un índice que publica todos los meses el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INDEC, de enorme prestigio, y lo que hace es evaluar la canasta con la cual se puede criar niños y niñas de 0 a 12 años. Entonces segmentan, ¿no? De 0 a 3 años, de 3 a 6 y de 6 a 12. ¿Cuánto cuesta criar un hijo? Esa canasta es valiosísima. Por suerte se convirtió en política de Estado porque pensemos que la tiene el INDEC, y por suerte el INDEC no necesariamente sufre los vaivenes de la política, sino que es un modo de estabilizar la producción de datos para la política pública argentina.
esa canasta permite, cuando hay un litigio por cuota alimentaria en el marco de la separación y divorcio de pareja, permite establecer justamente el monto de esa cuota alimentaria, ¿no? Entonces interviene directamente en un conflicto donde antes, imagínate, no existía un valor de referencia. Entonces los jueces y las jueces tenían que empezar a pensar, bueno, a ver qué número... Y eso realmente, esa agenda, la del índice crianza, agendas que tienen que ver con la autonomía, con la promoción de la autonomía económica de todas las personas, específicamente de las mujeres, o sea, y ahí en especial, es una agenda de Estado, digamos, es transversal. Uno puede encontrar referentes de varios espacios políticos que están de acuerdo con ese tipo de política, ¿no? Y que la quieren sostener. María, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy interesante la charla. No, un placer, un saludo muy grande. Que tenga un buen día. Hablamos con María de las Nieves Puglia, socióloga y directora de géneros de Fundar.